encajar o encastrar, unir las 50 voces del coro unido de las iglesias de Capital y Gran Buenos Aires. Son 80, pero ayer hubo 60, junto con el pesebre, y realmente fue precioso, fue muy bueno eso. Pueden ponerse de pie los que fueron ayer, los que estuvieron trabajando ayer. Pueden ponerse de pie, por favor, para que los veamos. Ahí está, pueden ponerse de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi izquierda, el Angelus. Muy bien, fue realmente muy, muy lindo, muy bueno, de mucho testimonio. Nos hace muy bien poder tener comunión con las otras iglesias, con iglesias que nosotros no estamos cerca de otras iglesias, hermano libre, y realmente nos hace muy bien poder estar y poder disfrutar de ese tiempo y poder aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio. Hay algunas personas que nos visitan. Hace tiempo Israel y Julie no estaban, ellos viven en el norte, así que bienvenido. Israel está ahí y Julie no sé dónde anda. Allá, ahí está. Y Josué, ¿no? ¿Y el nene? Caleb. ¿Dónde está? Está por ahí. Bueno, está con la tía. Muy bien, muy bienvenidos. También tenemos un hermano que ya lo presentamos en la Cena del Señor, que viene de Pavón. ¿Cómo era el nombre? Leonel. Leonel, también muy bienvenido, Leonel. ¿Alguien más que nos visita, no? Nadie. El Angelus. Muy bien. Estábamos cantando recién, cuando allá se pase lista, y yo estaba pensando lo que va a ser, ¿no? El día que se pase lista, que la trompeta suene y que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, estemos elevados al cielo para estar con el Señor para siempre, con Él, ¿no? Y lo unía a un pensamiento. Ayer hubo varios comentarios en el pesebre, ¿no?, que me fueron llamando la atención. Uno de ellos, el peladito que estaba haciendo sonido e iluminación, es Leandro, se llama Leandro Ochoa. Es sobrino de don Roberto, que nosotros conocemos. Y estaban todos muy contentos con la obra, muy desafiados, emocionados. Y él se acerca y me dice, qué lástima, dice, yo no me di cuenta, podríamos haber traído 2 cámaras y haberlo filmado a 2 cámaras y qué sé yo, todo. Le digo, bueno, está bien, puede ser, otra vez será. Lo filmamos a una cámara y lo filmó Pipi, que no necesitamos 2 cámaras con Pipi. Él parece Flash, va corriendo. ¿Dónde está Pipi? No sé, desapareció Pipi, ¿no? Ahí está Pipi. Y sí, es verdad, ¿viste? Bueno, hay cosas que a uno se le va ocurriendo. Y yo estaba pensando recién, ¿no?, cuando allá se pase lista, yo estaré. Y pensaba de que algunos, o sea, todos vamos a estar felices de estar frente al Señor, pero quizás alguno haya que diga, pucha, mira, no me podría haber hecho algo más antes de llegar. Pero cuando ya estaba el evento no podíamos ir a buscar 2 cámaras, no había forma de poder filmarlo. Estaba la idea. Digo, qué lástima, ¿no? Podríamos haberlo hecho. No le hacía en nada a la obra, sino a un documento que quede nada más. No le hace a la calidad de la obra. Pero cuando estemos frente al Señor, posiblemente algunos digamos, qué lástima, ¿no? Se me pasó la oportunidad de poder haber hecho algo más para el Señor. Y pensando, teniendo ese pensamiento, se me vino también a la mente, hoy a la mañana, el pasaje en el que el Señor va hablando con Pedro, ¿no? Y dice que volviéndose, ahora lo vamos a leer, mira para atrás y lo ve a Juan, al discípulo al que el Señor amaba, que ese pasaje lo vimos el domingo pasado con Mario Loero, que estuvo predicando. Dice, ¿y qué de este? ¿No? ¿Y qué a ti si quiero que yo quede hasta que Él regrese? Sígueme tú. Y me quedé pensando en esa palabra, seguir al Señor. Y busqué, y en todo el libro de Juan, todas las veces que aparece la palabra seguir, es la misma palabra, es exactamente la misma palabra. Y está muy relacionada también al nombre que se le dio o que se nos dio a los cristianos en la primera época, enseguida después de las predicaciones tan hermosas de Pedro en Jerusalén, donde tantas personas se convirtieron. ¿Y cuál fue el primer nombre que se les dio? Antes de ser llamados cristianos en Antioquía. ¿Cómo se les llamaba a los cristianos? Los del camino, los del camino. Y precisamente la palabra seguir es una palabra compuesta
compuesta por camino o carretera, y tiene la letra A, la letra alfa, adelante de esa, que al contrario de como se conoce en el castellano, cuando es algo contrario se dice an, empieza con an, pero cuando empieza con A es algo que está pegado, que está unido de una manera muy cercana, pegado, totalmente pegado. Entonces, la palabra seguir lo que significa es pegado al camino. Y cuando estamos hablando de seguir a Jesús, estamos hablando de personas que están pegadas al Señor Jesús. Pegadas no solo a la persona del Señor Jesús, sino al sendero del Señor Jesús, al camino del Señor Jesús. De hecho, hay un pasaje que no lo vamos a ver hoy, que se menciona a Pedro que le seguía de lejos, y la palabra sigue siendo la misma. Le seguía un poco más de lejos, ¿no? Pero seguía en el camino, estaba en el camino, a pesar de que estaba lejos, ¿no? Estaba siguiendo al Señor. Muchas veces nosotros podemos seguir al Señor, ¿no? Y a veces lo podemos seguir un poco más de lejos, a veces un poco más de cerca, pero indudablemente cuando más disfrutamos la presencia del Señor es cuando estamos cerca del Señor. Cuando estamos en el sendero, cuando estamos en el camino, en lo que Dios ha preparado para nosotros, no desaprovechando ninguna oportunidad de servirle y de estar junto a Él, pero pegado a Él, no en mis caminos, no en lo que a mí se me ocurre que quiero hacer, no en cómo yo veo las cosas, sino en el camino del Señor, pegado al Señor. Entonces estaba pensando en ese pasaje, ¿no? Y qué a ti, sígueme tú. Y pensaba, ¿por qué personas siguen a Jesús? ¿Cuáles son las motivaciones, cuáles son las cosas que nos pueden llevar a seguir al Señor Jesús, a estar pegados a Él, al seguir en su camino? Vamos a ver en el libro de Juan 14 motivos. Lentamente y detalladamente. Vamos a ver el libro de Juan, solamente 8. Ahora les parece menos, ¿no? No, son 4. Quédense tranquilos. Capítulo 6, versículo 1. Tenemos la primera cosa por la cual personas seguían a Jesús. Y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La primera cosa por la que las personas siguen a Jesús es porque ven la obra de Dios en vidas sanadas. La obra de Dios en la curación de vidas. En vidas que antes estaban enfermas, y no necesariamente estoy hablando de enfermedades físicas, sino enfermedades del alma, desórdenes en la vida, pecado en la vida, que lleva a que una vida no sea sana, que lleva a que una vida no sea equilibrada, no sea armónica, no sea feliz. La primera cosa que las personas, las multitudes, por las cuales las multitudes seguían a Jesús, es porque veían los milagros que Él hacía en la curación de personas, en la sanación de personas. Personas que estaban totalmente deterioradas físicamente, postradas en cama, personas con diferentes, ¿se acuerdan la mujer con flujo de sangre, mudos, ciegos? Personas que, si hoy es difícil para algún tipo de discapacidad en algunos lugares del mundo, imagínense en esa época. Eran personas que estaban segregadas naturalmente por la sociedad, porque no había mucha forma en la que ellos se pudieran insertar. Y muchos de ellos generalmente terminaban siendo mendigos, porque no había forma, el trabajo era de campo, mayormente era de campo, salvo algunas cosas de curtir o de hilar, pero generalmente esas personas terminaban siendo mendigos, segregados naturalmente, no por malas personas, sino porque no había forma de insertarlos. Ahora esas personas que estaban infelices, que estaban sin poder desarrollarse, venía el Señor, trataba con ellos, eran curados, eran sanados y se convertían en personas nuevas. Personas que salían corriendo y contando que el Señor les había sanado. Personas que salían glorificando a Dios, como dice varias veces, luego de que el Señor sana a algunas personas. Entonces, lo primero por lo cual las multitudes seguían al Señor es por la obra en vidas sanadas, que hoy serían los convertidos en sanos. Los convertidos de personas que estaban mal espiritualmente en personas que son sanas espiritualmente. Y como hemos dicho más de una vez, muchas veces el evangelio o evangelizar no es solamente entregar un folleto, lo cual es buenísimo, ¿no? Los otros días estuvimos ahí en Longchamp
y en un día se pudieron repartir 7.500 folletos. Está bien, la afluencia de público que hay en Longchamp no es lo mismo que la que hay en Monte, ¿no es cierto? Para repartir 7.500 folletos en Monte tenés que meter 3 por casa, porque debe haber 4.000, 5.000 casas en Monte. De cualquier manera, no es solo eso. Muchas veces no es solo lo que vos haces a favor del Evangelio, sino también es lo que no haces en contra del Evangelio. Predicamos el Evangelio, que eso sería la parte positiva, la parte en la que nosotros vamos a llevar el Evangelio, pero también predicamos cuando vivimos de una manera acorde al Evangelio que predicamos. Porque si nosotros hacemos un hermoso pesebre y predicamos y repartimos folletos y todo, pero 3 o 4 de nosotros tienen un testimonio que no sea bueno, lamentablemente muchas veces tira abajo todo eso. Y a veces no quiere decir de que vayan haciendo desmanes por el pueblo, sino que a veces son vidas que no están sanadas. Estando al lado del Señor Jesús, nosotros no podemos estar con conflictos internos. Los hay, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos, los hay, pero los tenemos que resolver. Y tenemos que vivir de una manera en la que se den cuenta las personas que estamos felices. Ayer el predicador que hablaba, Fernando López, decía que el Señor Jesús no te llama a no tener problemas, te llama a seguirle con tu cruz, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que no nos gustan, pero podemos ser felices igual. Recién la canción que cantaban dice, puedo vencer la tormenta, ¿no? O puedo atravesar la tormenta, no sé cuál sería realmente la frase correcta. Pero podemos pasar por la tormenta porque sabemos que el Señor Jesús está en el control. Y qué difícil que son esos tiempos, ¿no es cierto? Cuando hay problemas donde nosotros no podemos solucionarlos. Cuando hay cosas que solo nos queda esperar en las manos del Señor. Y ahí es donde se ve la verdadera fe. ¿Por qué personas siguen a Jesús? En primer lugar, por la obra en vidas sanadas. Pero en segundo lugar, capítulo 10, versículo 4, tenemos el pasaje allí de las ovejas y el pastor. Y dice, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En primer lugar, por las vidas sanadas, pero en segundo lugar, las personas siguen al Señor porque conocen su voz, porque conocen la voz del Señor. Ahora, para conocer la voz del Señor, cuando vos conocés la voz del Señor, en primer lugar tiene que ser tu pastor. Porque dice acá que las ovejas reconocen al pastor, no al salteador, no al que los va a robar, que va y salta por un lugar que no es la puerta y las invita a seguirla, pero las ovejas no le siguen, porque no reconocen su voz, porque no es su pastor. Entonces, para poder seguir al Señor Jesús como oveja, primero Él tiene que ser tu pastor. Pero en segundo lugar, tenemos que estar familiarizados con su voz. Porque si es nuestro pastor, pero nunca le escuchamos, no sabemos cuál es la voz del Señor. ¿Cuál es la voz? ¿Será el Señor el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Familiarizado con la voz del pastor. Para poder seguirle, tenemos que estar escuchando cada día la voz de Él, para saber distinguir cuál es su voz y poder seguirle. Si no, podemos llegar a estar siguiendo un salteador, podemos llegar a estar siguiendo a otro que pensamos que él dice ser el pastor de las ovejas, pero que no lo es. Podemos estar siguiendo un sentimiento de nuestro corazón, un pensamiento de nuestra mente, que pueden ser malos o pueden ser buenos, pero que no es la guía del Señor. Pero también, cuando una oveja sigue a su pastor, en primer lugar le reconoce como su pastor, en segundo lugar conoce su voz, pero en tercer lugar confía en su guía. Y nosotros, para poder seguir al Señor Jesús como nuestro pastor, tenemos que confiar en su guía, en que el lugar el que Él nos quiere hacer transitar es el mejor lugar, que el pasto que Él nos quiere hacer comer es el mejor pasto, que no hay otro pasto mejor en otro campo, que no hay otro pasto mejor en otro lugar, que el pasto que nos da el Señor es el mejor, que el agua que Él nos da es la más pura, es la que nos va a hacer bien, que es un agua que no está contaminada. ¿Y cuántas veces tenemos que buscar la guía del Señor y confiar en su guía? No tratar nosotros de buscar cuál sería el camino. Y mucho menos de ir a buscar pasto afuera. Muchas veces creyentes van tratando de imitar el mundo. Van tratando de ayornarse al mundo, de no parecer tan distintos.
¿En qué lugar de la Biblia encontrás que no nos tenemos que parecer tan distintos? Que no tenemos que ser tan distintos, que tenemos que ser lo más parecido posible. En ningún lado dice eso. Nosotros no tenemos por qué imitar el andar, no tenemos por qué imitar el hablar, no tenemos por qué imitar la música, nada. Nada de eso. Nosotros somos cristianos y somos distintos a la gente del mundo. Comemos otro pasto, bebemos otra agua. No tenemos por qué ser parecidos al mundo. Dios no nos ha llamado a mimetizarnos con el mundo. Dios nos ha llamado a hacer luz en el mundo y a ser distintos en el mundo. Entonces, ¿por qué las personas siguen a Jesús? En primer lugar, por la obra en vidas sanadas, convertidos. En segundo lugar, porque conocemos su voz. En tercer lugar, capítulo 12, versículo 26. Comenzando por el 25 y siguiendo hasta el 27, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En tercer lugar, ¿por qué personas siguen a Jesús? Porque somos sus siervos. No hay forma de servir al Señor si nosotros no estamos en el lugar que está el Señor. ¿Cómo podés ser un buen siervo del Señor estando lejos del Señor? Si estás lejos de aquel a quien tenés que servir, ¿cómo le vas a servir? No le podés ser útil. Cuando una persona tiene empleados o siervos y necesita a alguien que le sirva, necesita que esté... Ustedes vieron que en muchos lugares han desaparecido los mozos como una profesión, como un oficio, como corresponde, ¿no? Como es un mozo verdaderamente. Vos vas a muchos lugares que casi tenés que revolear un vaso contra una vidriera para que el mozo se dé cuenta que vos lo estás llamando. ¿Le ha pasado? Están mirando para otro lado, mirando el teléfono, hablando entre ellos. Es más, hay lugares que si te parás y te vas ni se dan cuenta que te fuiste, ¿no? Esos no son verdaderos servidores. Está bien, la sociedad se habrá transformado en algunos lugares en eso, serán más económicos, no sé qué pasa, pero no son mozos de oficio. El mozo de oficio, vos no alcanzás a levantar la vista, que el mozo te está mirando y se acerca. Vos te levantás la vista, le movés la cabecita y el chabón parece una flecha, está ahí al lado tuyo, ¿no? Algunos son medios cargosos, pasan a cada rato a preguntarte si necesitas algo, si está todo bien. Digo, yo ya te dije que está todo bien, si empieza a estar algo mal te aviso, ¿no? Pero el verdadero servidor es el que está atento y es el que está cerca. Hay lugares, la otra vez estaba en un lugar en La Plata, directamente habían desaparecido los mozos. No sé si estaban adentro de la cocina, no sé en qué lugar. No estaban, ¿cierto? No podían servir. No podían hacer lo que, en este caso, el que estaba pagando necesitaba que hicieran. Entonces, el verdadero servidor es el que está, como dice acá: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Está bien que esto está hablando de que el Señor le va a llevar con él y que vamos a estar siempre con él. Pero para poder servirle, tenemos que seguirle, tenemos que estar pegados a él. No podemos estar en otro lado si queremos ser siervos del Señor. Lucas capítulo 16, versículo 13, dice que no podemos servir a dos señores, porque nadie puede servir a dos señores, dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá a uno. ¿Qué quiere decir esto con aborrecer? ¿Que lo va a odiar? No, es que no le da valor, no le da importancia. Tiene dos trabajos, tiene dos personas, pero a uno es al que realmente quiere servir y al otro no le da importancia, no importa. No se puede servir a dos señores, no se pueden cumplir dos órdenes a la vez. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede amar al mundo, tratar de imitar al mundo, tratar de parecerse al mundo y amar a Dios. No se puede. Se contrapone, porque Dios es enemigo del mundo. Los planes de Dios son totalmente distintos a los que el mundo tiene, porque este mundo está comandado por el diablo. Este mundo, el sistema mundo, está comandado por Satanás hoy. Y todo lo que el mundo hace confluye a servir a su amo, el diablo. Todo lo que el mundo trata de provocar y de recrear hoy en las condiciones sociales son para acercarte a Satanás, no para acercarte a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros tratando de parecernos al mundo? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
no amar a Dios. No podés amar a Dios y parecerte al mundo. O amás a Dios o amás al mundo. No quiere decir que esto que vamos a ir por la calle tratando mal a las personas porque son del mundo, porque Dios habla también de amar al mundo en cuanto a las personas. Habla de odiar al mundo como sistema del diablo y habla de amar al mundo como las personas que están en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué personas siguen a Jesús? En primer lugar, por vidas sanadas. En segundo lugar, porque conocen su voz. En tercer lugar, porque somos sus siervos. Y en cuarto lugar, versículo 21-20. Este pasaje fue, creo que el último, o uno de los últimos que nombró Mario los otros días. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Acá se lo menciona, ¿no?, a este discípulo, y dice, a quien amaba Jesús. No está diciendo a quien ese discípulo amaba, estaba el discípulo a quien amaba al Señor, no, a quien amaba al Señor, quien era amado por el Señor. ¿Quién era este? Bueno, nosotros sabemos que es Juan, porque está escrito en el Evangelio de Juan, pero fíjense el versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces Juan es el que está escribiendo, y Juan era el que había estado recostado cerca del pecho del Señor Jesús, y era a quien Jesús amaba. Ahora, ¿quién lo dice a esto? ¿Quién dice que Juan era un discípulo amado por el Señor? ¿Quién lo dice? ¿El Señor lo dice? No, Juan lo dice. Juan es el que sabía que Dios le amaba. ¿Que Jesús solamente amaba a Juan? ¿Que no amaba a Pedro? Sí, estaba teniendo una charla con Pedro y le estaba desafiando, lo estaba preparando. Amaba a cada uno de los discípulos. Pero Juan es el que se había dado cuenta que Jesús lo amaba. Los otros quizás tardaron un poco más o no se habían puesto a pensar en eso. Igual sirvieron al Señor de una manera magnífica. Pero Juan se había sentado a observar el trato del Señor para con él y se había dado cuenta de que Dios le amaba. Por eso repite tantas veces el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Y quién lo decía? Juan, él mismo. Yo soy un discípulo a quien Dios ama, a quien Jesús ama. Ama a todos los otros también, pero a mí me ama. Entonces, ¿por qué seguir a Jesús? Porque Dios te ama. Ahora, ¿nos hemos dado cuenta que Dios nos ama? ¿Nos hemos sentado a pensar lo que significa que Dios nos ama a nosotros? Que tiene un trato especial para nosotros, que tiene planes especiales y específicos para nosotros. Planes donde vamos a estar en el cielo por siempre con Él, pero también planes donde nosotros podemos servirle a Él y no tener que llegar al cielo a decir, qué lástima que no traje 2 cámaras para filmar. Qué lástima que no me di cuenta de hacer esto otro. Si nosotros nos damos cuenta y nos sentamos a pensar lo que significa que Dios nos ama, que Dios ha puesto todo el amor de su corazón para mirar a nosotros y amarnos y cuidarnos y entregar a su Hijo por nosotros, eso no puede producir otra cosa que servirle, que estar pegado al camino del Señor, seguirle, pegado al Señor. Muchas veces, una de las cosas que he escuchado en cuanto al servicio del Señor es mirar para el lado, ¿no? Y cuántas veces a veces vos mirás y decís, faltarían algunas personas más que podrían estar ayudando, ¿no? Que podrían estar colaborando, que podrían estar pintando. Este salón lo han pintado entre varias personas, pero mayormente fueron 2 las que estuvieron pintando todo el salón, ¿no? Yo podría haber estado quizás algunas horas, no las estuve, ¿no? Y muchas veces cuando pasa eso, vos mirás al lado y decís, pero y algunas veces cuando vos estás sirviendo, no solo cuando vos no lo estás haciendo, sino cuando vos estás sirviendo, también se acercan otros. Che, ¿no hay más nadie para ayudarte? Sí, vos nada más que estás hablando en vez de agarrar la cosa. Entonces, muchas veces, ¿no? Mirás y algunos hasta se acercan para tratar de darte una palabra de aliento, y en realidad en vez de darte una palabra de aliento te dan una mano de bleque, ¿no? Que no hay más nadie que vos para que lo hagas, ¿no es cierto? Y ahí viene quizá la respuesta que el Señor Jesús le dio a Pedro, ¿no? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué? Y está bien, sí, podría haber habido más gente ayer que trabajara, sí,
pero tuvieron el privilegio los que tuvieron el privilegio, los que aceptaron el desafío y estuvieron allá. Y podría haber habido más gente de la comisión de actividad y que llevaran más... Y sí, podría haber habido más gente de la que hubo todavía. Y se lo perdieron ellos. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Si vos estás pegado al camino, vos vas a tener el premio de estar pegado al camino. Y vos vas a disfrutar la vida por estar pegado al Señor Jesús. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. No importa lo que hacen los otros. Para los otros tenemos que desafiarle, tenemos que amarle, pero si nadie viene, ¿y qué a ti? Sígueme tú, vos ponete en el camino, vos hacé tu parte y hacé más que tu parte. Si no vino otro, tenés la oportunidad de hacer 2 cosas en vez de una. Si no vino otro más, tenés la oportunidad de servir al Señor por 3 veces. O tenés la oportunidad justamente de decir, yo solo no lo voy a hacer, me voy a mi casa, ¿está bien? Humanamente hablando es correcto. Pero nos perdimos la oportunidad de ser los que nosotros podíamos seguir al Señor. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Realmente ayer fue muy lindo, ¿eh? No fue una obrita, fue realmente una producción importante, ¿no? La que se hizo y realmente creo que jerarquizamos la predicación del Evangelio con el trabajo que se hizo. Y yo sé que hay otras personas que hacen otras cosas y que quizás no pudieron estar ayer. No quiere decir que el que estuvo ayer es un siervo y el que no, sino que hay otras personas que hacen otras cosas. Pero ojalá podamos aprovechar, tenemos ahora, eso casi fue como un ensayo general, ¿no? Porque en realidad la unión con el coro se hizo en vivo, porque somos unos vivos, bueno, no, eso... Se hizo en vivo, ¿no? La unión ahí. La primera vez que lo que estamos acá escucharon las canciones del coro fue ayer, cuando las estaban cantando, ¿no? Fue como un ensayo general. Ahora tenemos el domingo que viene la oportunidad. No era tan fácil llevar personas invitadas hasta el alba, ¿no? Pero tenemos la oportunidad el domingo que viene de poder predicar el Evangelio con excelencia, ¿no es cierto? De poder traer a los amigos, a los familiares, poder estar pensando, sentarte a pensar que Dios nos ha amado y que Dios ama también a las personas que conocemos y poder invitarlas y traerlas. La obra es del Señor, la conversión, el cambio de corazón, el arrepentimiento corresponde a la obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos los que encargados de traer esas personas acá, ¿no? Y el Señor nos va a bendecir. El domingo que viene va a ser una fiesta, ¿no? Haya 2 inconversos a quien les podamos predicar o haya 200. Pero qué lindo sería que no nos falten esas 2 cámaras, ¿no? Que no tengamos que decir, qué lástima, podría haber invitado a fulano. Bueno, el año que viene será, pero ya este año no fue. Ojalá realmente podamos servir al Señor y estar pegados a Él. Acuérdense que servir al Señor es estar pegado al Señor, estar pegado a su camino, pegado a su sendero. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, tenemos que estar pegados a Él. Si no, no somos siervos de Dios. Hacemos cosas para Dios, pero no somos siervos de Dios. Dios no nos puede considerar sus siervos si nosotros no estamos pegados a su camino y cerca de Él, pegados a Él. Que hacemos cosas loables para Dios, fantástico, sí, nadie las niega, pero no somos siervos de Dios si no estamos pegados a Él. Vamos a orar, terminamos en esta mañana. Héctor, ¿podés pasar para orar? Señor, te damos muchas gracias por que eres un Dios tan grande que has pensado en nosotros y nos has amado de una manera muy contundente. Gracias a Dios por la obra de Cristo y gracias porque en este tiempo podemos pensar en el fin de año, en las fiestas que la sociedad celebra, y nosotros también pensamos en compartir ese evangelio. Pensamos, Dios, en primer lugar por tu palabra que nos anima, que eres el Dios que nos ama en una forma personal. Gracias a Dios porque nos brinda la oportunidad de servirte y pensamos, Dios, en nuestras vidas, en nuestras familias. Te rogamos, Dios, por el próximo fin de semana, por la actividad del pesebre, que sea una posibilidad y una oportunidad donde personas pueden escuchar el Evangelio. Te pedimos que nos ayudes en toda esta semana de trabajos, que bendigas a cada uno de los hermanos que está involucrado en la obra y también a todos los que estamos colaborando desde afuera en distintas actividades.
Dios, te damos gracias una vez más por esta bendición de estar juntos y gracias por tu palabra. Bendícenos y bendice a cada familia y aun a aquellos que hoy no han venido. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.